como les dije, cuando uno llega a la primer disponibilidad, digamos que hay veces uno dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, voy a, digamos, tratar de enfocarme más en córnea, pero también voy a tratar un poquito de, digamos, cómo abordar esos traumas aquí en el hospital. Y como les dije, ahorita vamos a seguir con la parte, pues, ya del manejo avanzado. Entonces, dentro de los objetivos quirúrgicos, digamos que uno al principio dice, bueno, ¿qué voy a operar y qué no voy a operar? Entonces, lo más importante es que para ustedes todo trauma penetrante, todo trauma abierto es de cirugía. Listo. Y siempre estas cirugías deben ser urgentes, deben ser en las primeras 24 horas de recibir al paciente, porque tenemos el riesgo de que cuando tenemos un globo abierto, pues el paciente tiene un alto riesgo de tener una endoftalmitis, y las endoftalmitis pues sí son algo que, digamos, tumba completamente el pronóstico visual de estos pacientes. Ahora, ¿qué es lo importante cuando nosotros vamos a generar una sutura de córnea? Es que cuando hablamos de córnea, nosotros tenemos que tener en cuenta la parte refractiva de la córnea. No es lo mismo nosotros poner un punto simplemente en el brazo, en el fémur, que un punto en la córnea, porque cuando nosotros ponemos un punto en córnea, como ahorita vamos a ver, vamos a generar un cambio en la esfericidad de la córnea, y ese cambio en la esfericidad de la córnea va a generar un resultado refractivo. Entonces, siempre lo que nosotros tenemos que tratar es cerrar la herida, que básicamente esa herida sea impermeable, o que digamos que no filtre humor acuoso, que no permita esa comunicación entre el exterior y el interior, pero tenemos que tener muy en cuenta cómo poner muy bien esa sutura, porque tenemos que evitar pues la parte de inducir astigmatismo, aunque siempre lo más importante va a ser primero cerrar y después considerar la parte refractiva. Entonces, digamos que hay que hablar de la física del cierre de las heridas, y dentro del física, digamos, la parte más básica e inicial es qué tipo de puntos vamos a poner. Entonces, siempre que nosotros ponemos un punto en la córnea, ese punto, cuando ahorita vamos a ver cómo los vamos a poner, ese punto lo que hace es que cuando tenemos superficies convexas, lo anudamos, lo que va a generar es un aplanamiento de la córnea. Sin embargo, cuando nosotros ponemos puntos continuos, ese aplanamiento va a ser mucho mayor, y por eso es que nosotros en córnea, en trauma, no utilizamos puntos o suturas continuas, pues a diferencia, digamos, ya de queratoplastias, que es otra cosa diferente, pero en trauma siempre vamos a utilizar puntos simples. Y la otra razón es porque si nosotros tenemos una herida corneal y esa herida pierde su tensión o se sobreinfecta, solamente estamos, digamos, cerrando la herida corneal con una sola sutura, y pues realmente ese paciente posiblemente se va a abrir la herida, y realmente pues eso es lo que queremos evitar. Entonces, eso es lo primero y más importante. Siempre vamos a tener heridas con puntos simples. Eso también es muy importante, digamos, cómo coger la aguja, porque del cómo coger la aguja y del cómo realizar el movimiento de la mano, nosotros vamos a tener que realmente vamos a afrontar muy bien esa superficie corneal, tanto anterior como posterior. Entonces, siempre la aguja va, se va a coger entre el tercio externo y los dos tercios internos, y siempre lo más importante es que esa aguja tiene que entrar completamente perpendicular. Esto va a depender mucho del tipo de punto que uno va a hacer, si es un punto, por ejemplo, episcleral o un punto de espesor total, pero en trauma siempre vamos a utilizar, ahorita vamos a ver puntos de espesor total, y eso es muy importante, cómo entra la aguja. Es una aguja que entra siempre con una angulación de 90 grados, y lo otro muy importante es practicar en el, digamos, con el microscopio de arriba, practicar movimiento es de pronosupinación. Nunca vamos a hacer movimientos de avance, porque cuando nosotros hacemos movimientos de avance, lo que va a pasar es que ese punto va a desgarrar más córnea y va a generar que realmente no tengamos, pues, digamos que cuando el punto va a tener la aguja y va a generar el proceso de cicatrización, ese punto va a estar impermeable, pero realmente si hacemos movimientos de avance, pues realmente esto no va a ocurrir. Entonces, digamos que siempre es movimiento de la muñeca, nunca movimiento del codo. Esa parte de la física, digamos que es la parte más importante, porque realmente cuando hablamos de heridas en córnea, tenemos que hablar de un concepto muy importante, que son las zonas de compresión. Realmente la zona de compresión es la zona en la que la sutura va a ejercer su poder para evitar, digamos, para generar el cierre de la herida. Entonces, siempre la zona de compresión va a ser un rombo, va a ser igual a la distancia o la longitud del punto de sutura de forma vertical, y va a ser también, digamos, la misma distancia de forma horizontal. ¿Qué es lo más importante acá? Que esas zonas de compresión entre un punto y el otro punto siempre tienen que superponerse,
porque si nosotros tenemos que un punto, digamos, queda muy distante del siguiente, lo que vamos a tener es que esa zona de compresión no se va a superponer una con otra y ahí es donde vamos a tener la filtración. Entonces, siempre para uno poder garantizar que realmente estamos teniendo una sutura de córnea que es que, digamos, va a evitar que filtre, esa zona de compresión tiene que superponerse y básicamente lo que uno hace es calcular más o menos la longitud vertical de la sutura, que sería, digamos, en este caso, la medida A, y esa medida A debe ser mayor a la medida B, que es la distancia de un punto a punto. Porque si nosotros tenemos que la distancia de un punto a otro punto es más grande que la longitud digamos, de la sutura, vamos a tener una herida que nos va a filtrar. Y lo otro es que más o menos un punto en córnea de tamaño adecuado es de más o menos 1.5 a 2 milímetros y ahorita vamos a ver que, y digamos que es una recomendación que uno, digamos que empieza a ver en la cirugía, es que cuando uno pone un punto en córnea, uno cree que está poniendo un punto así, pero cuando lo anuda, ese puntico se pone chiquitico y digamos que lo mejor siempre es hacer un poco, digamos, ya vamos a ver, dependiendo si es en periferia o centro, puntos más grandes porque eso va a permitir que se logre, digamos, mayor facilidad para enterrar el punto. Entonces, como les dije ahorita, siempre en córnea hay que tener muy en cuenta la parte refractiva y digamos que para evitar ese cambio o disminuir ese cambio en la esfericidad de la córnea, se creó algo que son las suturas astigmáticamente neutras, que es la técnica de Rosy Hayes, que básicamente lo que hace es tratar de evitar inducir ese astigmatismo. Entonces, básicamente esa técnica lo que nos dice es, vamos a poner en el centro suturas un poco más pequeñas y generalmente son suturas que son un poco más laxas, eso sin indicar pues que la sutura va a quedar completamente pues sin tensión, pero a diferencia de las suturas en periferia, que las suturas de periferia lo que vamos a tratar es de generar la curvatura normal de la córnea y en esas suturas periféricas vamos a tener suturas mucho más largas y suturas un poquito más apretadas que en el centro. ¿Y eso por qué? Por lo que ya les dije, porque si, digamos, uno pusiera una sutura lineal normal, lo que hacemos es que generamos un aplanamiento de la córnea y eso va a generar un cambio de la esfericidad y pues un resultado, digamos, refractivo inadecuado. Entonces, como les dije, en el centro son un poquito más pequeños que en la periferia y son un poquito menos apretadas, a diferencia pues de la periferia que son más largas y un poco más apretadas. Y lo otro es cómo poner esos puntos. Entonces, digamos que existe la ley del 50-50, que realmente la ley del 50-50 más que una técnica para nosotros iniciar o darle un orden a esa sutura es una forma de nosotros planear mentalmente dónde va a ir cada uno de esos puntos. Entonces, si tenemos una herida lineal, lo que vamos a hacer es en nuestra mente pensar dónde está el centro y ese centro nos va a generar dos heridas nuevas. Posteriormente, cuando tenemos ese segmento independiente, ahí vamos a trazar también una línea, digamos, mental pues, obviamente, pues, en la cabeza, más o menos sabiendo dónde es el 50% para nosotros empezar a poner los puntos. Y eso porque se los digo que debe ser en la mente, porque digamos que uno, si fuera a interpretar esa ley del 50-50, digamos, de forma pues llevarla a la práctica, uno pensaría, primero pongo el punto del centro y posteriormente me voy a la periferia, pero en córnea los puntos son centrípetos, o sea que van desde la periferia hacia el centro y no centrífugos. Por lo tanto, nosotros deberíamos empezar siempre poniendo un punto periférico, como ya les dije, un punto largo y un poco más apretado, y posteriormente nos vamos a ir hacia el otro lado, que sería pues acá vienen los numeritos del orden, y posteriormente seguimos de forma centrípeta hacia el centro y no centrífuga. Entonces, realmente la ley del 50-50 no es para nosotros, digamos, poner el orden de las suturas, sino para, digamos, hacer una planeación mental quirúrgica de dónde vamos a poner esos puntos. Ahora, eso es muy importante y es como nosotros vamos a lograr que las suturas queden, digamos que las heridas queden completamente afrontadas y no tengamos filtración. Entonces, siempre, siempre, siempre vamos a pasar puntos y por eso es que es tan importante coger bien la aguja y darle todo el movimiento de pronosupinación y es que ese paso de la aguja tiene que ser de la misma longitud y la misma profundidad. Esto hablando de pacientes que tengan heridas lineales, porque ya vamos a ver que en las heridas oblicuas esto es completamente diferente. Lo que nosotros vamos a buscar es entrar con la aguja y que ese ingreso sea completamente equidistante
a la salida de la aguja con respecto a la herida. Entonces, cuando nosotros logramos que esas distancias sean equidistantes, nosotros vamos a tener que la herida se va a afrontar perfectamente. Sin embargo, cuando tenemos que uno de los dos lados es más largo, pues lo que vamos a tener es que el tejido va a quedar encima del otro y eso vamos a ver que realmente, principalmente si se da en la parte posterior, va a generar una peor cicatrización y si queda en la parte anterior, pues eso nos va a generar un resultado refractivo negativo en el paciente. Cuando tenemos las heridas oblicuas es completamente lo contrario porque no nos va a importar, digamos, tanto, aunque obviamente pues sí, pero no nos vamos a fijar tanto en la superficie anterior de la córnea, sino que nos vamos a centrar principalmente es en la superficie posterior de la córnea. Ese es el que tenemos que alinear de forma correcta para evitar que nos quede una muesca que esté en contacto con el humor acuoso, porque eso nos va a permitir que se nos filtre humor acuoso y nos genere pues edema corneal. Entonces, en estos casos, lo que nosotros, si llegáramos a hacer lo que les acaba de decir en las teorías oblicuas, de generar, digamos, un punto equidistante tanto en la entrada como en la salida, nos va a quedar ese salto o ese escalón en el borde posterior de la córnea. Sin embargo, lo que tenemos que hacer ahí es tener la misma equidistancia, pero en la parte posterior. Y eso se logra, obviamente, con una muy buena visualización de la herida, pero realmente lo que debemos hacer es entrar un poco más pegados a la herida y salir un poco más largo para tratar de que esa superficie posterior de la córnea nos quede muy bien afrontada. Ahora, hay otros casos especiales que son las heridas de zigzag. Las heridas en zigzag, realmente lo que siempre debemos hacer primero es generar el punto del vértice. Sin embargo, muchas veces esos vértices son muy angostos o realmente en algunos casos la aguja es mucho más grande que ese vértice y no nos permite hacer esa sutura del vértice. Entonces, en esos casos lo que podríamos hacer es una sutura completamente horizontal, pero lo que se recomienda es que siempre en esas heridas angulares los puntos se dirijan hacia el ápice para poder lograr que quede, digamos, con muy buen afrontamiento y evitemos que esa herida filtre. Se han descrito tanto en las heridas de zigzag como en las heridas estrelladas, técnicas intrastromales, pero realmente las técnicas intrastromales son técnicas que requieren una destreza quirúrgica mucho más alta y realmente pues cuando uno ve una herida así muy bonita en el libro uno pensaría, listo, es fácil, pero realmente cuando a uno le llegan los traumas, realmente eso no es tan fácil uno intentar hacer una corrección pues con un punto intrastromal. Y por el otro lado, las heridas estrelladas digamos que son un dolor de cabeza. Ya me tocó con el doctor Franco, ya les voy a mostrar el paciente, pero aquí les traigo unas perlitas para el manejo de esas heridas estrelladas, porque realmente son, digamos, unas heridas que son muy frustrantes, porque cuando uno está suturando un lado de la herida, cree que ya está bien afrontado, se va hacia el otro lado y con el paso de esas segundas suturas, las otras se abren y realmente pues empiezan a filtrar y es un manejo difícil. Entonces, siempre en esas heridas, lo primero que hay que hacer es tomarse el tiempo necesario para, digamos, tratar de encontrarle la forma. Generalmente esas heridas estrelladas van a tener un ápice inicial en el que uno va a pasar el primer punto. Entonces hay que, digamos que antes de empezar a pasar puntos a la loca, es realmente mirar por dónde va la herida. Siempre, siempre, como les dije, alinear los ápices y esa sutura debe, digamos, alinear el ápice y las otras suturas, como les mostré, deben también dirigirse hacia el ápice y no de forma horizontal. Siempre en estas heridas, digamos que cada quien tiene su preferencia de hacer el punto, el 3-1-1 o hacer puntos deslizables, pero en estas heridas, por, digamos, la alta probabilidad de filtración, lo que se recomienda es utilizar puntos ajustables y siempre deberíamos considerar que la herida estrellada, así nos haya quedado muy bien suturada, es una herida que filtra y digamos que deberíamos utilizar en todos estos pacientes un lente de contacto postquirúrgico por si la herida en algún momento filtra. Y en algunos casos que hay pérdida de tejido, pues se debería considerar utilizar parches autólogos, ya sea, ya ahorita vamos a hablar de eso en cuanto a la parte de perforación, porque realmente son heridas que son muy difíciles de manejar. Entonces, básicamente, esa no fue, ya les voy a mostrar la que operamos nosotros, pero miren que dentro de la planación hay que mirar muy bien, más o menos uno
qué vértice o qué ápice va a cerrar y posteriormente empezar a poner puntos para tratar de detener la filtración y pues realmente son heridas que van a terminar pues con múltiples puntos en córnea y esa fue la paciente que nosotros tuvimos. Realmente fue un botellazo en una discoteca y cuando uno este flap corneal lo tratábamos de aposicionar veíamos que acá justo en el, digamos, cercano al limbo, ese flap no lograba cerrar completamente. La paciente, además de tener esa herida estrellada, tenía pérdida de tejido y realmente, pues como les dije, fue una cirugía muy complicada, muy frustrante, por lo que les decía, uno pasa un punto y el otro punto se termina filtrando. Sin embargo, al otro día cuando la revisamos, solamente nos filtró por este último puntico, le pusimos un lente de contacto y pues la paciente desafortunadamente tenía, ya nos trajo la ecografía y tenía un DR, pero en ese momento estaba en movimiento de manos más o menos también como a 20-30 centímetros. Mm, Ahora, esto también es muy importante porque cuando uno tiene heridas, no solamente corneales, sino heridas que comprometen también esclera, siempre va a ser, digamos, fundamental tratar de, digamos, restablecer las relaciones anatómicas normales del ojo y eso se logra con el orden de las suturas. Entonces, siempre, siempre, siempre la primera sutura que vamos a poner es la sutura del limbo, porque realmente el limbo es una estructura anatómica que nos va a permitir tener una referencia anatómica para poder afrontar bien, porque si nosotros llegáramos a afrontar mal, digamos, limbo con limbo, pues obviamente la córnea ya no nos va a quedar, digamos, bien afrontada y vamos a tener pues un resultado refractivo negativo. Entonces siempre el primer punto es el del limbo y posteriormente vamos a trazar, como les dije, con la técnica pues astigmáticamente neutra en córnea y posterior, lo último que vamos a cerrar siempre va a ser esclera, además porque en esclera siempre vamos a utilizar, digamos, una sutura mucho más gruesa, además es generalmente con bicril, y digamos que la esclera requiere más tensión, incluso uno puede poner primero puntos simples y al final repasar con una herida continua, pero si nosotros no digamos, hacemos este orden y primero suturamos esclera, pues se pueden generar, digamos, vectores de tracción sobre la córnea y eso nos va a generar un cambio refractivo negativo. Y lo otro es que siempre cuando, digamos que las instrumentadoras eso ya lo tienen, digamos, como muy interiorizado, pero hay veces, digamos, pasan una sutura que no es espatulada y eso es muy importante porque si no es espatulada, van a ver que en esos primeros puntos de córnea uno los va a pasar y esa aguja desliza, esa aguja se rota porque realmente tiene que ser espatulada, porque realmente la córnea es un tejido que tiene su grado pues de tensión y de dureza para poder pasar el punto. Entonces siempre que uno llega a donde la instrumentadora, pedirle las suturas y siempre acordarnos que la sutura de nylon 10 ceros debe ser espatulada. Eso es como cuando vamos a poner el primer punto en las heridas, pero lo que más me quería centrar acá son cuando tenemos estas heridas como irregulares en zigzag en la que tenemos vértices. Lo que vamos a hacer es primero trazar una herida en todo el vértice para que esa herida que es en zigzag se nos vuelva una herida lineal y posteriormente lo que vamos a hacer son las heridas periféricas y posteriormente vamos a suturar el centro también como les mencioné ahorita pues con el 50-50 y siempre tratando que los puntos en el centro sean más pequeños. Lo otro, nunca vamos a agarrar la pinza, perdón, la córnea con las pinzas y siempre nos tenemos que apoyar muy bien es de los tejidos circundantes para hacer los movimientos de tracción y contratracción. Siempre vamos a coger, ya sea conjuntiva o en caso de que hayamos hecho una peritomía, coger esclera, pero nunca vamos a coger la córnea. ¿Qué se recomienda? Muchas veces uno está pasando el punto y digamos que el punto no, digamos que uno pasa el puntico y la aguja no es capaz de salir porque realmente uno cogió más tejido de la curvatura, es coger las pinzas y lo que hacemos es no coger la córnea, sino hacer un movimiento como de baloteo, ya sea escleral o corneal, para deprimir la córnea, que la puntica salga y cuando la punta salga, recuperarla con el porta. Pero siempre la mano izquierda sirve, hay que utilizarla, pero no se puede tocar la córnea con las pinzas y pues en los casos de párpado tampoco tocar párpado con pinzas, sino con aplicador, porque eso macera y destruye el tejido. Y digamos que esto
esta parte siempre ha sido una pelea, una discusión, pero realmente esto ya no debería dar a discusión si vamos a hacer puntos de espesor parcial o total. Realmente los que defendían los puntos de espesor parcial, digamos, era por unas condiciones completamente diferentes, por el tipo de materiales, por ejemplo, de las suturas, pero realmente ya sabemos que los puntos de espesor total son los puntos que debemos hacer y eso digamos que la evidencia lo respalda completamente. Cuando pasamos puntos de espesor total se va a lograr un mejor, digamos, vamos a afrontar mucho mejor esa superficie corneal posterior, vamos a tener menor inducción de fibrosis, por el otro lado vamos a tener menor edema y realmente pues los resultados son muchos menores, entonces digamos que esa discusión de que si es punto de espesor parcial o punto de espesor total realmente ya no debería tener cabida porque todos los puntos en trauma pues vamos a hacer de espesor total. Y esta fue digamos que una analogía que quise traer porque este artículo habla sobre las córneas que son extremadamente frágiles, principalmente en pacientes con queratocono, con enfermedades del colágeno, miopías avanzadas y pues leyéndolo yo pensé como que más frágil que una córnea pues con trauma corneal. Entonces lo que ellos nos decían eran como unos 8 recomendaciones o 8 tips de cómo manejar esas córneas extremadamente frágiles y realmente lo primero es no operar en slow motion, de quedarnos ahí 5 horas poniendo un punto, sino de planificar muy bien la cirugía y tratar de el punto que pasemos, pasarlo bien y evitar reingresos de la aguja, porque ahí vamos a tener canales que nos van a generar mayor riesgo de endoftalmitis. Lo otro que acá, pues obviamente siempre lo tenemos desafortunadamente la anestesia general. Lo otro que les dije es suturas largas, no muy separadas para lograr buen sello, porque cuando ponemos esas suturas que son muy corticas, enterrarlas es un problema. Un tip, por ejemplo, porque digamos que dentro de la cirugía uno de los pasos que me costaba más era precisamente enterrar el punto, es uno, siempre enterrarlo por el lado por el que ingresa la aguja, y lo otro es que podemos ponerle viscoelástico o con el porta apretar el puntico para que, digamos, se ponga un poquito más compacto y podamos enterrarlo mucho más fácil. Lo otro siempre es que, lo que ya les dije, utilizar la mano izquierda, realizar contrapresión escleral o incluso un poquito de contrapresión en la córnea para que así podamos recuperar la aguja. Y lo otro es que cuando, digamos, uno al principio no tiene como digamos, como uno no identifica muy bien hasta qué punto generar la tracción para generar el afrontamiento, es, digamos que cuando tenemos aparición de estrías en la córnea, es que tenemos exceso de tensión y deberíamos, digamos, disminuirle un poquito la tensión a esa sutura. Y lo otro es que siempre, idealmente en trauma, deberíamos, como paso final, tratar de formar cámara anterior con aire, porque los viscoelásticos algunas veces pueden quedarse en cámara anterior y pueden aumentar la presión intraocular de forma transitoria. Entonces, digamos que el aire va a durar un poquito menos, pero pues lo que decía el artículo es que preferamos utilizar aire. Entonces, digamos que esa era la parte inicial que, digamos que puede llegar a servir para las primeras disponibilidades de ustedes, digamos, como para tener ese primer acercamiento y no ir así en blanco. Ya esta segunda parte, sí vamos a hablar entonces de la parte de las reparaciones o las técnicas avanzadas en perforaciones corneales. Como les dije, las perforaciones corneales traumáticas van a ir a un cierre primario urgente, sin embargo, de las que voy a hablar de acá en adelante van a ser de las perforaciones corneales no traumáticas, que pueden ser tanto infecciosas como no infecciosas. Y realmente dentro de las opciones terapéuticas que se describen en la literatura tenemos muchas. Hay muchos reportes de casos en las que han utilizado absolutamente todas en todos los tipos de perforaciones, ya sean perforaciones infecciosas como perforaciones no infecciosas. Sin embargo, lo que voy a tratar de hacer es mostrarles realmente si estas tipos de opciones terapéuticas sí tienen cabida o no, dependiendo de la perforación y centrándonos más que todo en las perforaciones de origen infeccioso, que son las que más tenemos acá en el hospital. ¿Qué es lo importante? Sea cual sea la opción que nosotros elijamos, debe ser un tratamiento inmediato porque son pacientes que van a tener un riesgo muy alto de tener una comunicación con el medio exterior y pues obviamente pues el riesgo de endoftalmitis tan grande. Entonces, digamos que clásicamente se ha tenido esas indicaciones de cómo reparar las heridas o las perforaciones corneales, y es que las laceraciones, y aquí son laceraciones de espesor parcial, no perforación como tal,
Laceraciones de menos de 3 milímetros, nosotros podríamos tener un manejo conservador únicamente con antibiótico profiláctico y con el cicloplégico. Sin embargo, si la laceración de espesor, o pues sí, de espesor parcial de más de 3 milímetros o ya tenemos perforaciones pequeñas como tales o perforaciones autoyeseantes, ahí deberíamos utilizar lentes de contactos con fines terapéuticos. Podríamos utilizar cianoacrilato, que ya vamos a hablar de él, y siempre que pongamos un lente de contacto terapéutico en estos casos, deberíamos tener el antibiótico profiláctico concomitante. Y ya cuando hablamos de perforaciones de más de 3 milímetros, generalmente lo que se recomienda en estos casos es llevar al paciente ya sea a queratoplastias penetrantes o digamos que actualmente se está prefiriendo más hacer DALCs, porque realmente, como vamos a ver cuando tenemos perforaciones de más de 3 milímetros, realmente las opciones terapéuticas no logran tener un adecuado soporte tectónico. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre los adhesivos tisulares. Realmente los adhesivos tisulares hace mucho están descritos, se ven utilizando desde el siglo XIX. Tenemos tanto adhesivos de tipo biológicos como sintéticos. El cianoacrilato es la pegaloca, listo, es la pegaloca. Y los biológicos es el pegamento de fibrina. Siempre, digamos que a diferencia de todas las técnicas anteriores, que ya vamos a hablar de cada una de ellas, el adhesivo tisular y la queratoplastia son los únicos que nos van a brindar soporte tectónico, que básicamente el soporte tectónico es darle rigidez a la córnea. Entonces, realmente los adhesivos tisulares se han mostrado reportes en los que hasta el 40% de los pacientes con monoterapia con adhesivos tisulares son capaces, digamos, de parar el proceso y generar el proceso de cicatrización y la perforación resuelve. Sin embargo, lo más importante que hay que tener en cuenta es que el adhesivo tisular, más que resolver la perforación, lo que nos va a hacer es darnos tiempo para que el paciente sea valorado por corneología y llevar al paciente a un procedimiento definitivo. ¿Qué es lo importante? Que las perforaciones corneales solamente logran dar soporte tectónico cuando son heridas de menos de 3 milímetros. Sin embargo, eso ya vamos a ver que depende si es con el cianoacrilato o con el pegamento de fibrina. Otra cosa importante con los adhesivos tisulares es que realmente los adhesivos tisulares son muy buenos para perforaciones centrales porque el cianoacrilato no se pega bien a la conjuntiva. Siempre que uno pone la primera gota de cianoacrilato, él se polimeriza y él se expande. Entonces, si nosotros utilizamos adhesivos tisulares en perforaciones periféricas, ese cianoacrilato casi que con toda seguridad va a tener cierta adhesión a la conjuntiva, pero esa adhesión es muy pobre y tenemos riesgo de que ese botón de adhesivo no quede pues bien adherido a la conjuntiva y se caiga. Entonces, realmente los adhesivos tisulares tienen, digamos, una utilidad, es principalmente en heridas centrales, porque en perforaciones periféricas tienen un muy mal comportamiento. Y lo otro es lo que les dije, el cianoacrilato es en perforaciones de menos de 3 milímetros. Otra cosa muy importante es que el cianoacrilato se le han descrito propiedades bacteriostáticas, principalmente contra gram positivos, pero vamos a ver que realmente el cianoacrilato tiene un problema muy grande y es que limita la penetrancia del antibiótico al estroma corneal. Entonces digamos que dentro de la balanza esa limitación a que el antibiótico pueda penetrar versus una propiedad bacteriostática, realmente esto se queda más que todo en la parte teórica. Y digamos que se han descrito muchos tipos de técnicas, desde técnicas muy sencillas como simplemente coger el cianoacrilato, coger un Wexel y con no la parte pues del algodoncito, sino con la parte pues del palito, coger el cianoacrilato y ponerlo en la herida, esperar a que se solidifique, porque muchas veces tenemos que poner en varios puntos el cianoacrilato y posteriormente ponerle un lente de contacto. Sin embargo, también se han descrito técnicas muy, pues a mi forma de ver, muy engorrosas, que coger un punch de dermatología, coger un disco de polipropileno, pero realmente lo más fácil, rápido e incluso que se podría hacer en el consultorio en la lámpara hendidura es con un Wexel y simplemente poner el parchecito. Digamos que no nos debemos exceder en la cantidad, por lo que les dije, cuando él se polimeriza, él se expande y realmente nos puede generar un tapón mucho más grande de lo que queremos, y el problema es que el cianoacrilato genera una superficie rugosa y por eso es que deberíamos utilizar en estos casos pues el lente de contacto. Sí, sí, tratar de ponerlo. Y
Sí, y lo otro que me faltó es que siempre, cuando uno va a poner, que es muy importante en la técnica, siempre lo que tenemos que hacer es siempre debridar el epitelio, generalmente debridar mucho más allá de la zona de la perforación y siempre antes de poner el cianoacrilato, la córnea debe estar completamente seca porque si está húmeda no va a pegar bien el cianoacrilato y realmente no vamos a tener pues la adecuada fuerza tensil. Esto es lo que se ve cuando nosotros ponemos cianoacrilato. Entonces, este que está en amarillo es el lente de contacto. Este que está en verde, en este caso, le pusieron un disco de polipropileno encima, pero el rojo es el cianoacrilato, que miren que él lo que hace básicamente es tratar de poner un sello más que realmente corregir la perforación corneal. Y dentro del pegamento de fibrina, realmente el pegamento es un material que es completamente biodegradable, pero tiene una desventaja respecto al cianoacrilato, es que realmente no logra una fuerza tensil tan buena y por eso es que en caso de que tengamos pegamento de fibrina, este se debería utilizar en perforaciones de menos de 2 milímetros. Si son perforaciones de entre 2 a 3 milímetros, vamos a preferir el cianoacrilato. Y digamos que el otro problema de la fibrina es que la fibrina, al ser de tipo biológico, se ha descrito que ella tiene un efecto proinflamatorio y en los casos que tenemos queratitis infecciosas puede obviamente aumentar ese melting corneal y por lo tanto en caso de tener queratitis infecciosas, la fibrina pues no tiene ninguna cabida. Entonces realmente el cianoacrilato es lo más fácil de conseguir, disponible, logra mejor fuerza tensil y pues la podemos utilizar en casos de infecciones de queratitis microbianas que ya vamos a tocar ese tema específicamente ahorita más adelante. Ahora, los flaps conjuntivales. Siempre se ha escrito el flap de Gundersen y los flaps en raqueta o pediculados. Digamos que actualmente se están dejando más hacia úlceras corneales de superficie, principalmente queratopatías neurotróficas, queratopatías bulosas por exposición o secundarias pues a ojo seco, porque realmente lo que se ha visto es que con las queratitis activas no les va muy bien. El flap conjuntival realmente lo que trata es de generar una protección mecánica y analgésica, pero el flap conjuntival no genera soporte tectónico. Uno puede poner el flap conjuntival tanto con pegamento de fibrina, con cianoacrilato o con puntos, pero realmente esa herida o esa perforación va a seguir filtrando, entonces realmente no es una estrategia que nos sirva mucho en casos de queratitis infecciosa, además porque en caso de hacer un Gundersen completo no nos va a permitir evaluar bien la evolución de la cámara anterior. Y lo otro, digamos que el otro pero de los flaps conjuntivales es que el flap conjuntival genera o predispone a que la córnea haga neovascularización y realmente, como vimos todos estos pacientes, el manejo definitivo va a ser la queratoplastia. Entonces, si nosotros ponemos un flap conjuntival, realmente no estamos dando su soporte tectónico y realmente si ese paciente después va a queratoplastia, pues tenemos que el riesgo del rechazo va a ser mucho más alto. Y lo otro, en cuanto a los flaps conjuntivales, es que algunos autores digamos que mencionan que al ser el flap conjuntival del fornix superior y siempre lo que uno trata es de coger un vaso central grueso, lo que ese vaso va a llevar a la perforación es realmente, obviamente, nutrirlo, pero va a llevar mayor carga de células inmunes y en las queratitis, principalmente, por ejemplo, queratitis periféricas ulcerativas o de tipo autoinmune, puede empeorar el cuadro. Entonces, realmente los flaps conjuntivales cada vez se han estado dejando de usar más porque realmente casi que nos queda más que todo para patologías de superficie y ya vamos a ver que realmente, por ejemplo, en las queratopatías neurotróficas, el trasplante de membrana amniótica es mucho mejor. Mm, en cuanto, listo, a el trasplante de membrana amniótica realmente va a tener mayor utilidad en perforaciones centrales. Los flaps conjuntivales, principalmente los pediculados, podrían ser un poco más útiles en la periferia, pero realmente la gran ventaja de la membrana amniótica es que va a proveer digamos, factores de crecimiento y lo otro que va a hacer es que nos va a generar una inhibición del proceso proteolítico y digamos que eso es muy importante porque en los procesos de perforaciones, ya sean de tipo ya autoinmune o infeccioso, siempre esa parte de la inflamación nos va a generar melting corneal. Ahora,
La membrana amniótica, digamos, en ventaja a los flaps conjuntivales, nos genera menor riesgo de neovascularización, por lo tanto nos genera menos riesgo de rechazo de una queratoplastia posterior y digamos que son muy buena opción en los defectos epiteliales persistentes, en las queratopatías neurotróficas, en las patologías de superficie o en las quemaduras. Y realmente pues también se puede poner ya sea con pegamento de fibrina o se puede pegar mediante pues puntos de sutura intraestromales. En cuanto al parche de Tenon, realmente el parche de Tenon tiene unas ventajas y es que realmente es un tejido autólogo que está disponible de forma inmediata. Realmente estos pacientes no van a tener sensibilidad antigénica, entonces digamos que no vamos a tener un mayor riesgo de rechazo de una queratoplastia posterior y además de tener, digamos, un soporte, pues de generar un bloqueo en la filtración realmente el parche de Tenon va a dar, digamos, un aporte de fibroblastos que esto teóricamente hace que, digamos, el proceso de cicatrización sea mucho más rápido. Sin embargo, cuando se considera un parche de Tenon, lo que se debería tener en cuenta es que la adecuada forma de poner un parche de Tenon es con la técnica de tuck-in, que ya les voy a mostrar un video. Sin embargo, esto es una técnica que lleva, digamos, una mayor dificultad porque lo que se debe hacer es realizar un bolsillo intrastromal para poder poner el parche de Tenon y que él realmente logre parar la filtración. Sin embargo, el parche de Tenon, digamos que tiene un problema muy grande, principalmente en las queratitis de tipo infecciosas, y es que ese parche de Tenon se puede convertir en un nuevo foco infeccioso, eso puede aumentar la carga microbiana y puede empeorar los casos de queratitis infecciosos. Entonces, realmente, aquí les tengo como, esperen que, ah, bueno, no sé por qué no me corre, no. Bueno, pero realmente la técnica lo que se hace es que se debrida el epitelio y lo que se hace con una crescent es básicamente entrar en la perforación y generar un anillo intrastromal en 360 grados. Con ese anillo lo que se hace posteriormente es simplemente coger un parche de tenón generalmente nasal, se pone y se mete dentro del bolsillo metiéndolo de forma intrastromal y posteriormente se puede pegar con fibrina o se puede pegar con puntos. Entonces realmente es una técnica que es un poquito más difícil y el otro pero de los parches de Tenon es que la Tenon no es transparente. Entonces esos pacientes generalmente van a quedar con, digamos, un leucoma, que realmente el leucoma no es tanto la córnea cicatrizada, sino que es el parche como tal y realmente eso es un limitante muy grande para perforaciones que son centrales porque obviamente nos van a comprometer el eje visual. Entonces realmente en cuanto a las queratitis infecciosas, digamos que las alternativas que tenemos, y ahorita vamos a ver que realmente no son muchas, la queratoplastia penetrante entonces es realmente la opción que nos va a dar, la opción definitiva que nos va a dar tanto soporte tectónico como terapéutico, porque realmente ahí también estamos quitando parte de la carga microbiana. La membrana amniótica en cuanto a queratitis infecciosa solamente la vamos a utilizar cuando la infección esté controlada, porque si la ponemos con la infección activa, realmente lo que va a pasar es que la infección se va a comer la membrana amniótica y la vamos a perder. Los adhesivos tisulares idealmente se deberían utilizar luego de lograr una adecuada respuesta antibiótico, por lo que les dije, el cianoacrilato disminuye la penetrancia del antibiótico intrastromal. Sin embargo, ya este tema, digamos, hay que cogerlo con pinzas porque realmente cuando uno habla y revisa esta literatura, obviamente es en Estados Unidos, en países desarrollados que tienen la queratoplastia, digamos, de forma muy disponible, pero pues ya vamos a ver si realmente esto es así en nuestro medio. Los parches de Tenon realmente en queratitis infecciosa está totalmente contraindicado cuando los pacientes tengan infección activa y los flaps conjuntivales, digamos que no son
una opción, digamos, apropiada en caso de tener también una queratitis infecciosa activa. Ahora, se ha descrito también el crosslinking en cuanto a las queratitis microbianas. Sin embargo, el crosslinking es una terapia adyuvante de última línea que se utiliza antes de llevar al paciente, digamos, a la queratoplastia, y realmente lo que trata de lograr es una menor incidencia de la perforación, que el infiltrado sea menor y que el paciente tenga menos días de tratamiento. Generalmente solamente se va a dejar para pacientes refractarios. Incluso acá tuvimos uno al principio de año que casi que el paso final, después de que Córnea le intentó absolutamente todo, lo llevaron a crosslinking. Sin embargo tampoco respondió y terminó en queratoplastia, y realmente tiene muy malos resultados cuando son queratitis profundas que comprometen más de 2/3, que realmente son la mayoría de los casos en los que uno ya agotó pues como todas las otras medidas, y realmente pues el proceso ya está refractario, pero se puede realizar. Y lo otro es, digamos, que de lo que se está hablando para, digamos, de pronto tener en el futuro son los lentículos estromales, que realmente los lentículos estromales le están dando el nombre de tequil, que es realmente el lentículo estromal que se saca de un smile. Con femtosegundo se hace en el ojo contralateral. La técnica, pues, para sacar ese lentículo, y ese lentículo se puede tanto poner en unicapa como en multicapa. Lo que se ha visto más, pues, que tiene mejores resultados son los lentículos estromales multicapa, y ese lentículo lo que se hace es pegarlo justo en la perforación. Digamos que se ha visto que tiene muy buen, digamos, un muy buen rendimiento. Además, también da soporte tectónico. Sin embargo, pues apenas están como reportes retrospectivos, pero esto podría llegar a ser, digamos, el futuro. Sin embargo, obviamente tenemos el limitante que para nosotros poder sacar un lentículo estromal tenemos que tener femtosegundo, y pues realmente en nuestro medio no está muy disponible. Nunca en queratitis infecciosa vamos a utilizar tarsorrafias ni lentes de contacto terapéuticos, porque eso nos puede o nos genera un empeoramiento del proceso. Y realmente entonces cuando uno lee eso, uno dice, bueno, entonces realmente ¿qué tenemos en queratitis infecciosa? Y quise traerlo textual porque realmente nos dice que ninguno es perfecto y que lo único que tenemos es la queratoplastia. Entonces realmente uno puede manejar a sus pacientes con antibiótico principalmente, y ya vamos a ver una de las medidas salvadoras, pero realmente generalmente pues por más que nosotros le hagamos a sus pacientes, realmente no vamos a tener buenos resultados. Y digamos que hablé en todo este tiempo es de la perforación, pero ¿qué vamos a hacer cuando el paciente está en un estado de preperforación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos disponible? Entonces, para John y para Laura, un desematosele, ¿qué es? Cuando el paciente tiene un melting o una destrucción de todo el estroma, la última capa que nos da fuerza tensil, que realmente la fuerza tensil de la membrana de Semet es nula, pero realmente es como la última barrera antes de que se perfore. Lo que va a pasar es que esa presión intraocular lo que nos va a generar es una protrusión de esa membrana de Semet hacia anterior, y lo que uno ve es literal como si fuera un quiste o una ampolla saliendo a través del infiltrado que tenemos, y a eso se le dice que es un desematocele. Y esos pacientes están en un riesgo inminente de una perforación. Esa es como que la última etapa. Ahora, para uno entender cómo tratar el desematocele hay que saber por qué se genera. Uno, muy importante, el fenómeno proteolítico del estroma, que ese fenómeno proteolítico es o por las bacterias que se están comiendo el estroma o por la reacción inmune que se está generando de forma intrastromal, que genera el melting corneal. Y por el otro lado, digamos que uno tiene que acordarse por allá de física, y es que la ley de Laplace nos dice que la tensión de la pared es directamente proporcional a la presión transmural, que en este caso sería la presión intraocular, inversamente proporcional a la pared. Entonces, uno con estos dos conceptos grandes vas a ver cómo manejar un desematocele, y realmente entonces lo que tenemos que hacer es uno, manejar el proceso proteolítico. Si es infeccioso, darle antibiótico; si es de origen inmune, darle inmunomoduladores al paciente pues de forma sistémica. Y por el otro lado tenemos que disminuir esa presión transmural bajando la presión intraocular. Entonces a esos desematoceles les vamos a dar hipotensores oculares, y lo otro es que si yo tengo una protrusión, pues lo mínimo que debo hacer es tratar de contenerla, y le vamos a poner un lente de contacto. Sin embargo,
si no es infecciosa, ¿listo? Porque ya vimos que las infecciones está contraindicado el lente de contacto. Entonces debe ser un manejo trimodal y en esos pacientes deberíamos evitar la tonometría de aplanación porque podemos poner el tonómetro, aumentar la presión y se nos puede reventar ese hematocele. Entonces, casi todos son infecciosos. Sí, y digamos que cuando uno ve el manejo del deshematosele también es un problema grandísimo porque ellos nos dicen, si es por una queratitis microbiana y está activa, ese paciente debe ir es a una queratoplastia o a un DALC, pero si está, digamos, cicatrizada, ahí sí sería la opción de nosotros utilizar, digamos, cianacrilato y lentes de contacto o con queratopatías neurotróficas o con deficiencias pues de células limbares, pero realmente los deshematoseles tampoco es que tengan una opción, digamos, disponible. Sin embargo, el cianacrilato realmente se ha descrito en los deshematoceles y realmente la pregunta es si sirve o si no sirve en las queratitis infecciosas. Entonces, digamos que la literatura nos recomienda utilizar el cianacrilato en estas queratitis infecciosas con deshematoceles, por lo que les dije, limita la penetrancia del antibiótico, pero digamos que esto es en lugares en los que tienen una disponibilidad adecuada de queratoplastia inmediata. Nosotros acá, por más urgente que pongamos al paciente en remisión a córnea, le puede salir sí, muy rápido, no sé, una RL en 4 o 5 días y realmente nosotros no tenemos la opción. Entonces lo que ellos mencionan es que nosotros podemos utilizar el cianoacrilato en desematoceles como medida desesperada y realmente nosotros en Colombia deberíamos considerar el cianoacrilato en queratitis infecciosas con desematoceles porque realmente no tenemos la opción de tener una córnea rápido o un trasplante, ya sea una queratoplastia o un DALC. Entonces, realmente en estos casos, por el medio en el que estamos, digamos que el cianoacrilato sí es una medida salvadora que podríamos intentar simplemente, como les dije, para ahorrar tiempo, para que el paciente llegue a córnea y todavía tenga, digamos, soporte tectónico y no se perfore. Entonces, dentro de las conclusiones es, lo primero para ustedes que están empezando es practicar y practicar, aprovechar el microscopio que les dije que está arriba, porque realmente los ojitos de marrano permiten una muy buena práctica. Lo otro, que eso ya no tiene discusión, suturas de córnea de espesor completo. Siempre que tengamos heridas corneales con persistencia de filtración, utilizar lentes de contacto. También se podría utilizar cianoacrilato o flaps conjuntivales, pero realmente lo más fácil y rápido y disponible es un lente de contacto más antibiótico, el cianacrilato considerarlo como nuestro nuevo mejor amigo porque realmente es una medida salvadora que nos va a ganar tiempo para que ese paciente por lo menos no haga una endoftalmitis. Lo otro es no vamos a utilizar parches conjuntivales ni eteno ni membrana amniótica cuando tengamos queratitis infecciosas activas. Y lo otro es el manejo trimodal de los deshematoceles, controlar la presión intraocular, manejar pues el proceso proteolítico y considerar pues la barrera externa. Y eso era lo que les traía para hoy. No, si no lo saca. Lo que decía, lo del, empezando por el instrumental. Cristina es muy cansona con esto y es importante, vos lo dijiste, es ni la córnea ni el párpado, pero también ni la aguja se coge con la pinza. Por favor, que es un error muy frecuente que nos pasó a todos. Uno va en isotentro, va sacando y va cogiendo con la puntosa va sacando la aguja. No se te daña la puntosa, sino que daña la aguja. Y yo siempre les decía esto, le decía a Laura, consideren que siempre le están grabando la cirugía. Piensen que están grabando la cirugía para un congreso. ¿A ustedes les gustaría que le vieran eso? Creo que la parte estética de la cirugía también es importante. Decía lo de digamos que los dogmas de la sutura de urgencias es
primero hay que cerrar antes de buscar la parte funcional. Y creo que eso es muy importante. A veces se ponen ustedes muy bonito hacer que las heridas corneales centrales tengan una sutura más cortica, pero enterrar ese punto es difícil. Segundo, puntos más cortos necesitan más puntos, entonces generan más astigmatismo por culpa de los mismos puntos. Cada punto es una herida. Hay que recordar eso también. Entonces a mí no me estresa que dejen puntos un poquito más largos mientras que se pueda cerrar la herida. La que mostraste que era larga, si vos la analizás y pones el rombo, digamos así, el área de acción, te das cuenta que hay una cantidad de puntos que son excesivos, que sobraban ahí. No la tuya, la que mostraste después del artículo. Y lo que decías de esas heridas estrelladas, que son las del destornillador o el botellazo que les tocó, sí son un reto muy barranco. Y sí le sale uno el artista o el pintor, lo que sea, porque es muy complejo cerrar esa herida. Y no trata de hacerlo mejor. Yo sí he hecho técnicas con la sutura intraestromal y funciona bien. Es eso algo que, sabes que vos que hablas del microscopio de arriba, practíquenlo porque es fácil. Hay que recordar que hay que hacer un túnel para poder enterrar también la sutura, eso después lo miramos, pero es una opción en las que son en ángulo, funcionan muy bien, porque ponerle punto a ese ápice, como lo decías, a veces la aguja es más grande que el tejido que vas a pasar, entonces desgarras todo. Em, sobre todo para Johnny y para Laura, la forma de hacerle paso a la sutura, yo siempre les digo, es como si tuvieran un litro de helado y cogen una cuchara para sacar ese litro. Ese es el movimiento. Como decía Santi, no es avanzar, sino que es girar, es pura muñeca, no es codo. Cuando vos haces eso y lo haces en el al lado y lo pensás que se está haciendo el ojo, te acordas y te va a funcionar muy bien. La sutura nueva, la CS y no la TC, es una sutura que es muy eficiente, una aguja que es muy eficiente. Esa aguja, eh, se van a dar cuenta, usted no les tocó, pero los que utilizaban TC y pasaban CS, cuando pasan se come la córnea, pues pasa muy bueno. Entonces para un ojo que está con un tono bajo, es muy bueno porque uno necesita hacer mucha presión para hacer el giro. Pero hay que tener cuidado porque lo decía Santiago, desgarra hacia los lados, esa corta muy bien. Entrar los puntos, sí, tiene su magia. Yo lo que siempre le recomiendo es, ustedes utilizan McPherson, yo le digo entierren con el Porta tiene muy buen cuerpo, entonces vos coges muy bien la sutura y ese entra muy bien, entrarlo como decía Santi, por el sitio por donde entró primero la aguja, usualmente ese es el boquete más grande que tiene la herida que hace la aguja, y pisarlo antes funciona bastante bien, esa es una buena opción. Pero el viscoelástico, si uno lo tiene, bien, pero si no, al menos píselo y ahí lo pasa. Em, ¿qué más dijiste ahí? ¿Qué más se les ocurre? Sobre todo pensando en Laura y en Johnny. No, es bonito. Lo que decía Santi, partir la herida en varias heridas, eso nos ayuda bastante. Y aquí nos toca hacer de todo. Entonces, el practicar antes, eso les gana mucho terreno. Que llevan varios días, ya son entonces no se puede repetir muchos nudos, no se puede hacer nada, sino puntos grandes. Eso. Por eso, Ya no es como el primer día, pues la cosa. Estos son especiales. pues, sí, y bastante más frecuentes de lo que quisiéramos. Y a este paso, como se está fortaleciendo la guerrilla, van a empezar la mina antipersonal otra vez a dispararse. Entonces ya se nos viene un tema enredado con eso, además de la materia fecal y todo lo que le ponen a eso, fue tema infeccioso. Pero bueno, em, y lo que decía Carlos es cierto, por eso es que a mí esas suturas tan chiquitas que también Santiago dijo, una vez se ve que pasa un punto muy largo y va a mirar y realmente es una sutura es un punto muy cortico y es dificilísimo de enterrar. Y yo sí prefiero un punto más largo, además el astigmatismo también le está generando la herida, no sos vos. Entonces, mientras menos le aumentes, obviamente mucho mejor, lo necesitas es cerrar, estar seguro que está cerrando. El lente de contacto después en heridas que filtran funciona muy bien, funciona muy bien. No, muy buena revisión, hombre, Santi, muy buena revisión. Doctora. Muy bien, muy Ujú, buena. Lo que hablaste, estoy de acuerdo con vos. de acuerdo. Listo. Muchas gracias. El espesor parcial funciona en tamaños más grandes, o sea, no solo menor a 3 milímetros, la una de 5 milímetros que uno vea que hay de espesor parcial y todo, con lente de contacto. Yo tengo experiencia que se recupera muy bien. Es como eso, la lente de contacto es útil. Es más útil de lo que yo creía. Lo que pasa es que escoger muy bien al paciente Ah, sí. y Y estar con él. estar con el paciente, pero es útil.
y da unos resultados muy bonitos si la herida no es gigante ni nada de eso. Por eso que además tuvo Sí, sí, nos Y le fue muy bien. bien. Pues lo remitieron al CEL, no sabemos por qué. Le fue bien. Oh, que lo importante del paciente. Le fue Pero bien. está bien, sí. Y lo otro que decías de alinear cómo alinear la herida, con el paso de la sutura con relación a la herida, siempre se alinea con el borde posterior. O sea, así sea lineal, de cualquier manera, siempre es el borde posterior el que te guía, no es el anterior. Entonces, de esa manera evita uno ese override, que si pasa mucho, uno se ve que queda un cono ahí montado, y es porque uno estuvo mirando la parte de arriba, hay que mirar la parte profunda de la herida. Listo, muchas gracias. En el cianoactilato, como les digo, o sea, uno se imagina que es poner ahí y ya, Ajá. pero eso se forma un make-up, eso te queda irregular, entonces si no le pones lente de contacto al patrón, como el parpadeo. Entonces, de lo que yo he visto es poner una gota muy pequeña en toda la herida, y si puedes, poner lente de contacto de una. Y el lente de contacto regulariza como el cianoactilato. Porque si uno pone la gotica y lo empiezas a manipular con alguna otra cosa, te queda irregular, te queda un montón de nada, el CTA se pone irregular. Y sí quitar epitelio y secar. Eso es Y importante. quitar lo mismo que los suplementos cognitivos, quitar el epitelio es muy útil para que pegue bien. Ujú. Eso se le puede pasar a uno. y no puedo volver a levantar. Es pecado ahorita. Es que sí, claro, es estresante. Hagamos un taller. Hagamos un taller que vale la pena. Es que es retador.